estar como siempre con ustedes en una transmisión más, ya hoy jueves 15 de junio del año 2023. Hoy vamos a iniciar un análisis de algo que me parece muy interesante porque a través del tiempo hemos visto cómo la sociedad está en descontento con la forma de gobierno que tenemos. No importa qué partido o qué color gobierne, desafortunadamente no ha habido el resultado que el pueblo espera. Hoy, al menos aquí en Quintana Roo, tenemos el gobierno de un nuevo partido, un partido que promovió la esperanza y sin embargo, a través de estos últimos años en donde he estado gobernando, pues la gente no nota esa esperanza, no ve el cambio que esperaba y sin embargo, en el andar, en el convivir con las personas, muchas coinciden en algo que llama la atención. A muchas personas ya no les interesa hablar de la política y muchas personas lo externan. No quiero saber nada de política, no me interesa la política, todo es lo mismo. Además, ¿no? De que ahorita, por ejemplo, esta sensación de desencanto pues genera también pues mucha desconfianza en la sociedad, porque ahorita, por ejemplo, cuando uno trata de ayudar a la organización social para un beneficio de todos, lo primero que te preguntan, ¿esto es algo político? ¿Esto tiene un tinte político? Y como que genera cierta resistencia. Pero hoy quiero irme un poquito más atrás. En realidad, no es casual que la mayoría de las personas pues no quieran hablar de política. Los medios de comunicación, los mismos gobiernos han jugado un papel muy importante porque a estos les conviene que mientras menos se interesen las personas en las acciones que realice el gobierno, pues ellos van a seguir beneficiándose y el pueblo aguantando, aguantando y aguantando. Pero aquí, antes de decir si soy apolítica, si no me interesa la política, quisiera invitarles a conocer cuál es el significado de esta palabra y qué es lo que realmente conlleva. Si ustedes me permiten, yo quiero pues partir de lo que es este significado. ¿Y por qué voy a partir de esto? Hemos visto últimamente a través del gobierno que siempre se hablan de firmas de acuerdos y convenios y pues de las políticas públicas en beneficio de X o Y sector social. Pero ¿quién nos explica a qué se refiere esta política pública? ¿Qué es en sí lo que engloba el término políticas públicas? Por ello, quiero partir del significado de esta palabra. El significado etimológico de política viene del griego polis, ciudad, y se relaciona con la idea de la teoría de las polis, o sea, los asuntos de las ciudades. Aquí esto hace referencia a que en el momento en que una sociedad empieza a darse, tienen que surgir pues todo lo que lleve a acuerdos para que haya una buena administración y una buena relación en beneficio de esta sociedad. El ser humano es un ser que necesita de las personas, es un ser social, difícilmente puede una persona vivir completamente sola. Aquí quiero poner un ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de ver la película El náufrago, desde una persona que se encontraba viajando, la avioneta sufre un accidente, es el sobreviviente, pero llega a una isla completamente vacía y narra los días y cómo va pasando un proceso, incluso que llega a afectarle emocional y mentalmente, porque está completamente solo, al grado de tener que crear pues personajes imaginarios. Ahí tenía una pelota, le dibuja un rostro y ya es con él con quien entabla sus diálogos para poder sobrevivir. Entonces, eh, en nuestra sociedad ocurre lo mismo. Los gobiernos son los responsables o debieran de ser los encargados de generar las acciones para que todos podamos convivir de manera armónica, algo que pues últimamente no se da. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no? Vivimos en una calle y tenemos a nuestros vecinos y ni siquiera los conocemos, a duras penas algunas veces nos saludamos y bueno, ya hablar de temas, de decisiones
o políticas o religiones, pues terminamos muchas veces en disgusto, ¿no? No tenemos esa apertura. Este, Sin embargo, cuando las personas están fastidiadas de lo que se da, por lo que leen en los medios de comunicación, por lo que ven en las noticias, es común escuchar, es que no me interesa la política, no quiero saber nada de política y soy apolítico. Esto es completamente falso. Si una persona realmente se considerara político, pues tendría que apartarse de toda la sociedad, irse a vivir al bosque, a la selva, a una isla desierta, y entonces podría decir que es apolítico. Y supongamos que si alguien decidiera hacer esto y llevarse a su familia, pues ahí tampoco podría considerarse apolítico, porque desde el momento en el que hay una convivencia entre dos o más personas, se tienen que tomar decisiones y esto es la política. Y he decidido iniciar con esto porque, insisto, todo lo que lleva al gobierno en acciones supuestamente para el beneficio de la población está basada en las políticas. Pero aquí hay algo muy interesante. ¿Quién dice o en base a qué se toman estas decisiones? Comento esto porque hoy leí una nota y se las quiero compartir para que empecemos a entender un poquito más de que todo lo que rige a nuestro sistema tiene que ver con política y que desafortunadamente, nos guste o no, los malos gobiernos que tenemos son consecuencia de nuestra falta de interés en las cuestiones políticas, en falta de compromiso por participar. Y que si queremos que cambie esto y si queremos una mejor sociedad, tenemos que involucrarnos y tenemos que ser partícipes en las políticas para que realmente se pueda hablar de un bienestar. Y hoy pues les voy a compartir por qué estoy hablando de este tema. Dice la nota que Quintana Roo firma el Acuerdo Nacional por la Igualdad y el Bienestar de las Mujeres. Autoridades de los 3 niveles de gobierno firmaron compromisos sobre políticas públicas y legislativas, igualdad de género, acciones estratégicas y recursos públicos. Quintana Roo se sumó al Acuerdo Nacional por la Igualdad y el Bienestar de las Mujeres, impulsado por el Instituto Nacional de las Mujeres INMujeres, con lo que la gobernadora Mara Lezama ratifica el trabajo coordinado entre Federación, Estado y municipios para promover las políticas públicas a favor de las mujeres y garantizar el acceso a una vida libre de violencia. Y así se va yendo la nota. Aquí algo importante es que las autoridades y los medios de comunicación siempre usan palabras muy técnicas. Aquí se oye constantemente y se oye muy bonito el discurso. Políticas públicas en beneficio de las mujeres, que generen bienestar, pero en realidad aquí habría que preguntarnos qué quiere decir todo esto. O sea, ¿qué significa este acuerdo que acaban de firmar? ¿En qué va a beneficiar a las mujeres? Y pues para empezar tendríamos que preguntarnos qué significa hacer políticas públicas que beneficien a las mujeres. Algo interesante, aquí dice que se está coordinando el trabajo entre los municipios, el Estado y la Federación. Algo que he aprendido en estos últimos meses es que las leyes, nuestra Constitución máxima, dice que la forma en que se debe de trabajar en beneficio del pueblo es esa, trabajando los 3 niveles del gobierno, pero con el pueblo. Y aquí, pues no se está considerando el pueblo, nada más habla del municipio, estado y federación. Entonces, ¿quién de ellos determina lo que es bienestar? Si se supone que son autoridades que representan y que deben de trabajar en beneficio de la población, ¿cómo determinan lo que es bienestar? ¿Qué significa bienestar? ¿Acaso sería invertir la palabra y decir estar bien? Entonces, aquí lo que tenemos que entender que pues, se refieren a un conjunto de cosas que son necesarias para estar bien. Pero cuando hablan de políticas públicas, ¿a qué se refieren? O sea, fuera del discurso y ya ahondando un poquito más en esto, ¿a qué trabajo se refieren? Porque bueno,
parte de lo que hemos visto últimamente en cuestiones de los cambios que se han dado, sabemos que a través de la historia, pues sí, las mujeres han estado en desventaja con la situación en la que se han encontrado los hombres, ¿no? Sabemos que pues antes estaba mucho más arraigado el machismo y pues las oportunidades no eran equitativas ni justas para las mujeres. A través de los años y de las luchas sociales, bueno, pues se ha podido generar un cambio en donde ya las mujeres tenemos oportunidades, e incluso para ocupar mejores puestos de trabajo por lo que se está dando hoy por hoy en la política. Ya hay muchas más servidoras públicas y Quintana Roo es un ejemplo de ello, ¿no? Vemos que ya hay más mujeres como presidentes municipales, hay mujeres ya ocupando los congresos, incluso en las diputaciones federales y senadurías. Ese es un logro, sí, en base a las oportunidades que se dan. Sin embargo, a pesar de que hemos tenido este avance, aquí la pregunta es, como población, ¿qué beneficios podemos tener? ¿Acaso lograr esto ha mejorado la calidad de vida de las mujeres? ¿Acaso eso ha garantizado que tengamos mayor seguridad? Y les comento esto porque justamente en que ahora que se acaba de firmar esto, pues leímos las noticias apenas ayer, antier, pues, mataron a una niña de 10 años. Estamos hablando que es una mujer y que es una persona vulnerable. Estamos hablando de la situación en la que se vive aquí en nuestro estado, en donde a pesar de que las políticas públicas que han permitido que las mujeres ocupen cargos eh, de puestos públicos, de servidores públicos, de gobierno, pues esto, aquí habría que preguntarnos, ¿en qué ha mejorado la situación de las mujeres? Esto es lo que debiéramos de estarle preguntando a las autoridades. Ya tenemos a la primer mujer gobernadora. ¿Cuál es el cambio? Y ahorita que han firmado este acuerdo, bueno, sabemos que desde administraciones pasadas, pues existe el Instituto Quintanarroense de la Mujer, existe un trabajo que han estado haciendo de la mano el gobierno del estado con los municipios. Vemos constantemente igual sus firmas de acuerdos, los cursos y talleres que dan, se trabajan en proyectos, pero la triste realidad es que la situación de las mujeres pues no ha mejorado en los últimos años, al contrario, hemos visto que hay mucho mayor peligro para todos, ya ni siquiera es un tema exclusivo de hombres o mujeres. Últimamente, apenas en un tianguis, pues llegaron y le dispararon a 3 mujeres, salieron lastimadas por ahí. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el riesgo que hay ante el incremento de los feminicidios? Y estamos hablando ya de algo determinado como un feminicidio, ¿no? Por las causas y la forma en que se priva de la vida a una mujer. Este, ¿Cuántas veces no hemos escuchado la desaparición de muchas jovencitas? Entonces, aquí habría que plantearnos y autoevaluarnos en si realmente debemos de permitir que nosotros mismos sigamos queriendo enajenarnos de la política, o ahora que entendemos la importancia de conocer, de informarnos, de luchar, participar y realmente aportar en una política que atienda las necesidades de la población. Que eso es lo que considero que ha fallado muchísimas veces en los gobiernos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos, al menos su servidora, ha denunciado la simulación de las autoridades, decir que atendemos a tantas mujeres y de verdad, ¿cuánto dinero no se invierte en pláticas, en talleres y foros? Pero los resultados, lejos de arrojar un cambio, pues vemos que la situación se va agravando con el tiempo. Aquí es increíble que la sociedad a veces defienda más al empresario, el gobierno, cuando hay una manifestación en la zona hotelera de familias que están exigiendo la búsqueda de sus seres queridos, que darse cuenta que el estar enajenado de estas malas políticas, pues son los que están generando todas estas, estos descontentos de la sociedad
que tiene que manifestarse. Entonces, algo ahí nos está mostrando constantemente que las políticas públicas que están implementando, pues no son las correctas o no es lo que la gente necesita. ¿Cuántas veces hemos analizado? Yo ya sé que ya tengo algunos temas en los videos que hemos hablado, donde hemos explicado que nuestro gobierno se basa en un gobierno democráticamente, es representativo y tenemos en realidad que cambiar, empezar a transformar nuestra participación a un gobierno ya participativo, porque desafortunadamente esta situación que se ha dado con los servidores públicos, que son quienes gobiernan supuestamente representando al pueblo, pues no lo hacen. ¿Qué pasa en realidad en cuestiones de política? Cuando es un proceso de campaña, ahí sí, todos los aspirantes a un cargo público van casa por casa, hablando con la gente, tratando de convencerles de que él les va a representar dignamente y que va a trabajar en beneficio de la población y que va a generar más fuentes de empleo y que va a luchar por salarios dignos, que nos va a defender. Y nos han prometido tantas cosas. Sin embargo, una vez que concluya el proceso electoral y que ya estas personas se encuentren ocupando los cargos públicos para los cuales pidieron el voto, ¿cuántas veces regresan con las personas a las que les hicieron todas estas promesas? ¿Cuántas veces promueven reuniones y escuchan las necesidades de la gente? Y bueno, sabemos que cada servidor público tiene una función específica y que no puede prometer muchas cosas que vayan más allá de sus funciones. Sin embargo, los servidores públicos tienen una ventaja por encima del pueblo, que ellos tienen la posibilidad y facilidad de trabajar con otras autoridades, es decir, las autoridades municipales tienen el acceso y pueden trabajar con el gobierno del estado y con la federación y debieran de hacerlo, insisto, con el pueblo. La misma constitución lo dice. Basta leer el artículo 4 constitucional. ¿Quiénes deben de hacer que se respete todo lo que ahí dice? La federación, el estado, el municipio y el pueblo. Desafortunadamente, insisto, una vez que estas personas lleguen a un cargo público, ya no vuelven a las colonias. Y les quiero poner un ejemplo un poco más concreto, algo que se dio y que generó mucha polémica cuando se llevó a cabo el análisis, ustedes recuerden, de la iniciativa en donde se buscaba despenalizar el aborto. Había pues grupos que externaban estar a favor de esta iniciativa y grupos que manifestaban estar en contra de esto, cada uno dando sus argumentos. Desafortunadamente, los legisladores tomaron decisiones a título personal, según su ideología o sus creencias o sus principios o sus valores, dieron su voto lejos de recurrir, insisto, en el caso de los diputados, al distrito en donde fueron electos, lo que debieron de haber hecho para que haya una verdadera representación del pueblo es convocar a todas las personas de su distrito, plantearles y explicarles en qué consiste la iniciativa que estaban metiendo y escuchar el posicionamiento de las personas. Y lo que la mayoría aprobara es lo que iba a hacer o debiera de hacer y que él votara a favor o en contra. Esto es lo que se llama generar políticas públicas y una democracia participativa, obviamente representada por el legislador. Pero esto no se dio. O yo quiero preguntarles cuántos de los diputados regresaron a sus distritos a plantearles no solo esta iniciativa, incluso todas y cada una de las iniciativas que presentan debieran de ser planteadas ante la población, explicadas, y esta es la que debe decidir lo que este representante va a votar, ya sea aprobar o ir en contra. Y no se da. Desafortunadamente, yo vuelvo a preguntar, ¿qué legislador lo ha hecho? Desafortunadamente, lo que viven las personas y comentamos frecuentemente y se denuncia frecuentemente es que una vez que llegan a su encargo,
ya ni siquiera reciben a las personas. Entonces, pues es momento, insisto, de ir a una transición que nos beneficie a todos, cambiar de esta democracia representativa y empezar a ser más partícipes para que podamos considerar ya una democracia participativa en donde pues aquí las decisiones que se tomen sean encaminadas para un verdadero beneficio de la sociedad. Y sí, insisto mucho en esto porque eso es lo que ha hecho que fallen los gobiernos que tenemos, ¿no? Que el mismo pueblo nos diga, es que todos son iguales, es que nadie ha dado resultados diferentes, es que el problema de la inseguridad va en incremento, es que, y es que, ¿no? Y también, pues las autoridades que no han estado interesadas en trabajar para el beneficio del pueblo. Una vez llegan a los encargos y ya lo que menos hacen en escuchar y la verdad trabajan con las ideas que se les ocurre o con lo que se improvisen los asesores o peor aún, estamos acostumbrados a que cuando ya conocemos el camino de cómo se ha ido trabajando, ya no quieren salir de este confort, no se quieren arriesgar a algo diferente. Y voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a hacer una comparación. Yo sé, y no debiera de hablar de uno mismo, ¿no? Pero esta es una experiencia que les quiero compartir, donde he comprobado que, pues, para generar el cambio uno tiene que conocer las necesidades del pueblo y estar decidido a trabajar de manera diferente. Por eso es que me gusta mucho la frase de Albert Einstein cuando dice, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. He comentado en reiteradas ocasiones que tuve la oportunidad de ser la secretaria general, de la secretaria municipal de Desarrollo Social y Económico. Cuando me dan ese nombramiento, ya me habían asignado pues prácticamente a todo el personal, ¿no? Desde quien iba a acompañarme jurídicamente, administrativamente, los directores de cada área, los coordinadores. Em, Quiero pensar, y lo voy a dejar así, que a lo mejor con la idea de que me orienten, porque bueno, pues nunca había ocupado este cargo. Yo les he comentado, yo soy docente en la administración 2018-2021, fui regidora, pero es la primera vez que ocupaba una secretaría de tal magnitud, en donde pues uno llega y a través de los años que hemos estado en las luchas sociales, sí conocemos las necesidades de la población, sí conocemos lo que se tiene que hacer para procurar un verdadero bienestar social. Y recuerdo que en las primeras reuniones, porque no crean que llegué e hice el cambio, como muchos aseveran y pues lo utilizan para atacarme. En realidad les di la oportunidad a las personas que estaban al frente, que ya habían trabajado en administraciones pasadas por el conocimiento que podían tener de trabajar. Pero recuerdo que las primeras reuniones que teníamos y les comentábamos, vamos a hacer esto, 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 y siempre era, no, no es posible, no, no se puede, no. Y trataban forzosamente de que nosotros nos desempeñáramos en base a la continuidad de lo que habían trabajado por años y por años y por años. Bueno, pues esto fue parte de lo que empezó a hacer que viéramos la posibilidad de cambiar el personal, o sea, porque todo lo que han implementado, pues ya lo hemos vivido como sociedad, como pueblo, y sabemos que no ha dado resultados. Y bueno, pues aunado a algunas denuncias públicas que nos hicieron llegar las colonias, las familias y demás, pues ya con esto pudimos hacer cambio de personal. Y bueno, la gente que llegó a la secretaría a trabajar con nosotros, pues era la primera vez que estaban en los cargos en los que se les había dado una encomienda. Entonces ahí teníamos el compromiso de dar resultados reales. Lo primero que les pedíamos es que no queremos acciones que generen nada más simulación. Recuerdo que lo primero que les pedí en el caso de los compañeros promotores es que antes lo que se hacía cuando iba a haber un evento del presidente municipal, se llamaba a todos los comités vecinales y se les hacía asistir para demostrar pues la aprobación del pueblo del gobierno, para demostrar que se está beneficiando a todas esas familias. Pero para mí eso es un autoengaño
y además es una ofensa hacia la población utilizarla para las imágenes publicitarias, ¿no? Yo sí fui muy clara con los compañeros y les pedimos que todo se hiciera en base a un trabajo real, que no queríamos esta simulación y empezamos a implementar nuevos proyectos y nuevos programas. Para mí era demasiado ocioso y un desperdicio de recursos enfocarnos a las luchas libres, enfocarnos a eventos que considero pan y circo para el pueblo, que no son más que un medio de distracción para la sociedad, pero que no atiende el problema que tiene cada familia y no mejora en nada su calidad de vida. Entonces empezamos a dejar esos programas de lado y buscamos nuevas estrategias, que es lo que les presenté ya en mi informe de actividades el pasado 1 de octubre. Dentro de estas estrategias, lo que buscábamos era darles herramientas a las personas, capacitarlas para que ellas puedan tener una mejor calidad de vida y con el acompañamiento del gobierno, pues puedan ser independientes y tener una mejor estabilidad económica. Parte del proyecto que hicimos, no solamente en cuestiones médicas o económicas, fue el proyecto de las gallinas ponedoras, en donde, insisto, aquí buscábamos el bienestar de las muchas familias que se encuentran en estado de vulnerabilidad, con un proyecto que no te haga dependiente del gobierno. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, se buscó el trabajo con el gobierno del estado, quien apoyó en adquirir gallinas a un menor costo de lo que se adquieren aquí, o pollitos en ese entonces. Se trabajó en un proyecto con desarrollo económico en donde se le dio el acompañamiento a las personas. Vemos el primer beneficio que hubo, bueno, las gallinitas desde que las compraban o las adquirían en un menor costo que lo que lo encuentran aquí, ya trajo un primer beneficio en la economía de las familias. Posteriormente, el acompañamiento que se daba era para garantizar que sobrevivieran estos pollitos. Y bueno, el tercer beneficio es que en el momento que empezaran a producir huevitos, ya iba a atender una necesidad familiar, que es mejorar la calidad de la alimentación de las personas, porque bueno, no es lo mismo desayunar café con pan, con galletas, que desayunarte un huevito con chaya, un omelette, un huevito a la mexicana, un huevito con espinacas, en donde hoy por hoy se sabe además ya comprobado médicamente que el huevo pues es la proteína que muchas veces la gente no puede comprar porque la carne es muy cara. Entonces esto viene a equilibrar y a mejorar la alimentación de las personas. Y por si esto no fuera suficiente, teníamos en puerta continuar el proyecto de aquellas personas que hayan logrado la producción de los huevitos, el acompañamiento con el Estado y la Federación para capacitarlos y enlazarlos con las autoridades federales a que reciban los apoyos económicos para que ellos se puedan organizar, ya sea como pequeños microempresarios o bien conformar sus cooperativas. Y esto, pues fue un éxito. La verdad es que la primera entrega que hicimos fueron 3,000 pollitas, el primer proyecto piloto, y esto empezó a correrse como pólvora, la gente se empezó a interesar. Luego tuvimos otra entrega de 7,000, ya teníamos 11,000, este, porque es algo que nosotros, dentro de nuestro vivir, de nuestra convivencia con las familias, pues sabemos que se necesita. Esto fue algo que considero una política pública basada en la necesidad de la gente, lo que te externa la gente frecuentemente, y por eso es que este proyecto fue en beneficio. Y como este teníamos otros proyectos más donde desafortunadamente pues es algo que no supo valorar e impulsar el ayuntamiento. Aquí ha habido el error de las autoridades de escuchar solamente a sus asesores que tienen experiencia en cuestiones políticas, según ellos, pero que están muy lejos de lo que el pueblo realmente demanda. Y bueno, pues ¿qué fue lo que pasó? Lo que ustedes saben, ¿no? Ahí terminó mi participación en el ayuntamiento, pero a raíz de eso, ¿qué es lo que se ha visto? Y ese es un ejemplo, ¿eh? Porque el otro y el que también hizo boom es el de haber llevado el servicio de energía eléctrica a las zonas no municipalizadas, en donde pues constantemente las autoridades le decían a la población que no era posible, que no se podía trabajar en zonas no municipalizadas, cuando esto no es así. La energía eléctrica es un derecho constitucional y aquí lo igual,
pues deben de trabajar los 3 niveles de gobierno, la CFE y el pueblo para hacer posible esto. Pero bueno, también el resultado de haber entregado los más de 650 medidores en las zonas no municipalizadas se dio gracias al trabajo de la mano que se llevó a cabo del pueblo con, en este caso, la Secretaría. ¿Qué disgustó? Y eso sí ustedes pueden encontrar en las redes sociales, un argumento que supuestamente dan para haberme despedido injustificadamente es que su servidora pues no se alineaba a lo que se instruía en el ayuntamiento, que su servidora se iba por la libre y que no se apegaba a las actividades que realizan en el ayuntamiento. Y pues sí, tengo que reconocerlo, que para mí, después de estar pues muchos años viviendo aquí y ver que las políticas que implementan pues, no nos benefician como población, el compromiso era, mientras tengamos la oportunidad de estar al frente como autoridades y estar facultados para trabajar, pues era aprovechar esa facultad y esa legalidad y utilizarlo en beneficio de la población. Entonces, este es el tema importante que quería compartirles el día de hoy, que pues como error que cometen las autoridades es que sí, en sus discursos pues se oyen bonitos los términos que utilizan, muchas veces pues son solamente tecnicismos, pero que pues en la realidad que se vive no vemos los resultados. Insisto, constantemente ustedes pueden ver, y no de ahora, de administraciones pasadas, firmas de acuerdo, pactos para esto, pactos para lo otro, convenios en beneficio de... ¿Y cuál es el resultado? Tenemos, al menos aquí, en uno de los estados que se consideran más importantes por el destino turístico que es, por la captación de recursos que hay, sabemos que es el estado que produce cerca del 2% del Producto Interno Bruto, pues en lugar de verse reflejado en una mejor calidad de vida para todos los quintanarroenses, vemos que la brecha de desigualdad cada vez es mayor. Entonces, pues hoy quería compartirles esto como pues un aporte, ¿no? Para que vayamos entendiendo un poco mejor a qué se refiere el término política y que si realmente queremos una sociedad en donde podamos vivir mejor, en igualdad de condiciones, con mayor seguridad, tenemos que participar, tenemos que hacer que las autoridades nos escuchen, tenemos que, insisto, cambiar de esta democracia representativa y pasar ya a una democracia participativa. Entonces, por eso hoy he querido compartirles estas definiciones para que, pues bueno, vayamos entendiendo y nos vayamos involucrando más, porque, insisto, el que nosotros desconozcamos estos términos, el que nosotros pues sigamos cayendo en esta, digamos, en este condicionamiento en el que nos ha llevado el gobierno a través de los medios de comunicación, pues solamente les favorece a ellos y solamente nos perjudica como población. Entonces, me voy a permitir leer, creo que hay un comentario. Dice, a ver, no puedo abrir aquí, pero voy a abrir de este lado. Denme un segundito, por favor. Perfecto, aquí está. Dice Julianotti Solís, saludos, buenas noches, interesante información. Gracias, Julianotti, gracias por acompañarnos. Daniel Barrera Camargo, buenas noches. Es una vergüenza que para el gobierno es más fácil sacar proyectos falsos donde inventan acciones para proteger a las niñas y mujeres, pero en realidad es pura simulación, ya que ellos simplemente cierran los ojos a lo que está pasando en el Estado. Pues es que desafortunadamente he llegado a la conclusión de que los servidores públicos pues solamente improvisan y solo están preocupados por promover su imagen, lejos de escuchar al pueblo, lejos de atender al pueblo, lejos de trabajar en beneficio por el pueblo. Es tan sencillo tener la aceptación del pueblo si existiera un verdadero compromiso para con este, si tuvieras un trabajo que te respalde y resultados que le des al pueblo, no tendrías a la hora de un proceso electoral que estar
pues utilizando la necesidad de la gente para que te apoye. No tendrías que estar condicionando los apoyos que como gobierno das para que te apoyen. No tendrías que estar pagando para que la gente te apoye. Eh, si los servidores públicos realmente se apegaran a sus funciones, a sus facultades y escucharan al pueblo y trabajaran en beneficio para el mismo pueblo, pues los apoyaría sin necesidad de tener que eh, pagarles, ¿no? ¿Y cuál es el ejemplo más claro que tenemos? Pues hoy nuestro presidente de la República, que se ha enfocado a hacer, pues sí, políticas públicas en beneficio del pueblo. Pero esto no es algo que se le ocurrió de la noche a la mañana. Vámonos un poquito atrás, antes del 2018, él ya había empezado un trabajo donde se iba a cada uno de los estados, donde visitó cada una de las comunidades, de las localidades, y fue tomando nota y se dio cuenta cuánta vulnerabilidad y necesidad hay en los adultos mayores, en las personas con discapacidad, en la desigualdad de las riquezas económicas de cada estado, la voracidad de los empresarios. Y en base a este conocimiento y de haber escuchado a la población es cuando plantea su plan de trabajo, su proyecto de nación, ¿no? ¿Y qué es lo que ha hecho? Bueno, pues ha metido iniciativas para que del dinero que él ha ahorrado, de los dispendios que había antes, incluso en el Congreso, en el Congreso Federal, pues recortó gastos innecesarios. Recuerden que los legisladores antes recibían apoyos para gasolinas, para sus boletos de avión, para atención médica, para alimentos, o sea, eso es un dispendio. Hubo un recorte y bueno, es parte de lo que se va a ir. De lo que se ha recuperado de las malas administraciones de los otros gobiernos es lo que se va a ir. De los presupuestos que ha este, obtenido con base a su combate a la corrupción y ha logrado elevar esto a rango constitucional. Tan es así que sabemos que la mayoría de las personas pues reciben un apoyo, los adultos mayores, las madres solteras, las personas con discapacidad, etcétera. Otro proyecto que hizo es el Tren Maya, o que está trabajando ahorita en el Tren Maya, en donde pretende él, pues no dar despensas a la gente, sino pretende darles las herramientas de acercar el turismo a las comunidades más vulnerables para que las personas puedan pues tener un crecimiento un poco más equitativo. ¿Qué es lo que se vive en Quintana Roo? Desafortunadamente, la voracidad de los empresarios, sí, tenemos llegadas de miles de turistas, pero ¿quiénes son los únicos que se benefician de esto? Porque la población que trabaja para los grandes empresarios, pues vemos las precariedades en las que están, los salarios que reciben, ni siquiera les quieren pagar sus repartos de utilidades. O sea, el gobierno no se ha preocupado por ellos, solamente es la imagen del destino turístico para beneficiar a los empresarios. Y nuestro presidente ha hecho lo contrario. Y esta forma de trabajar ha permitido que la gran mayoría de la población, ¿qué es lo que le pide? Que se reelija, que esté una vez más en el gobierno, la gente lo apoyaría. Sin embargo, es una persona que tiene un apego a sus principios, a sus valores. Ya le he dicho, no, él no cree o no está de acuerdo en la reelección. Y pues está tratando de hacer que todos los proyectos que él había planteado se terminen antes de que culmine su administración. Y vuelvo a lo mismo, si los servidores públicos realmente tuvieran ese compromiso para con el pueblo y trabajaran en beneficio del pueblo y dieran resultados, no tendrían por qué pagar en cada proceso electoral para que se les dé el voto. La misma gente votaría por ellos en base a este resultado. Pues muchas gracias por tu comentario, Daniel Barrera Camargo. Te mando un fuerte abrazo. Citlali Romero Cáliz, buenas noches. De nada sirve que nos gobierne una mujer como gobernadora si hoy la sensibilidad social, cuando se dice que las mujeres son más sensibles, pero podemos ver con la gobernadora, no vemos ningún cambio. Entre hombre y en mujer seguimos igual. El Centro de Justicia para la Mujer no hay justicia, solo dan largas. Lamentablemente estamos en tierra de nadie. Por eso ya a nadie le interesa la política. Pero siempre hay personas que como usted, con la empatía y como nuestro presidente de la República, sí hay personas, pero se están extinguiéndose.
Citlali y Lupita lo están viendo. Es correcto, Citlali. Yo comparto la idea. En realidad no me entusiasma tanto el poder presumir, bueno, tenemos a la primer mujer gobernadora y tenemos ya la mayoría de los municipios gobernados por presidentes municipales del sexo femenino y tenemos un congreso en donde la gran mayoría de los legisladores son mujeres. Si no hay un cambio, si no se refleja en un resultado en beneficio de la población. Vemos que si estas personas han llegado, pero siguen siendo asesoradas por los que han estado en administraciones pasadas, y siguen siendo asesoradas por hombres que han estado en administraciones pasadas, ¿cuál cambio? ¿Cuál cambio? O sea, la situación va a seguir siendo la misma y podrán firmar acuerdos y podrán firmar convenios y podrán dar pláticas y conferencias y la misma situación se va a repetir, al contrario, con un grado mayor de, este, pues en perjuicio de la sociedad, ¿no? Entonces aquí sí es muy importante, tenemos una labor muy grande, empezar a compartir esta información, pues en casa primero, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestra familia, incluso a veces con nuestros padres, también ellos, y se los comparto, em, en el caso de mi papá, que es una persona a quien admiro mucho, pues me ha pedido que yo me salga de esto pensando en mi seguridad, pero tengo claro que si ahora nosotros no luchamos por un cambio, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros jóvenes, a los niños que están naciendo, a los que están por nacer? Entonces, estamos todavía a tiempo de empezar a sembrar semillitas y que el día de mañana pues sí podamos aspirar a un mejor gobierno y pues por una disculpa, se me fue el audio, no sé si ya me escuchan. Este, bueno, les comentaba, ¿no? Retomando el último punto que abordaba, es que desafortunadamente los legisladores pues siguen haciéndose de oídos sordos. Hay una instrucción, un ordenamiento que ya les dio el pueblo en cuanto a la concesión de Aguacán. Se llevó a votación y la gente determinó que quieren fuera esta empresa. ¿Y qué está pasando? Pues siguen intentando darnos a tole con el dedo. Vemos que la empresa se está empoderando, ahorita están promoviendo hasta actividades y bueno, eso, insisto, va a seguir dándose mientras el pueblo lo permita. Cuando decidamos actuar, podemos aspirar a un mejor cambio. Y bien, ya para finalizar este análisis, les recuerdo que también estamos invitándoles a participar en una acción pacífica en beneficio de todos los quintanarroenses. Es el apagón que se va a llevar a cabo este día domingo a las 8 de la noche, en donde la idea es que bajemos
nuestra energía eléctrica, nuestros breakers a las 8 en punto y aprovechemos ese espacio para convivir con nuestros vecinos, con nuestros familiares, disfrutar de un cielo maravilloso que tenemos, de las estrellas, platicar, relajarnos y a las 8:30 todos al mismo tiempo subir nuevamente el breaker, conectar nuestros aparatos electrónicos. ¿Qué genera esto? Pues que haya presión en las máquinas de la Comisión Federal de Electricidad que pone en jaque al personal de la CFE. Y créanme que si nosotros nos unimos en una protesta pacífica, masiva, vamos a lograr más bien que CFE voltee a ver y pues se cumpla con la indicación del pueblo de que se considere a todo Quintana Roo, a todos los municipios de Quintana Roo dentro de el subsidio que se otorga. Es increíble el calor que está haciendo. Miren, ahorita qué hora es y está un calor bastante intenso. Y hay personas que tenemos la oportunidad de vivir en un techo de concreto que no se calienta tanto como las familias que sufren de vivir en una casita de láminas donde el calor se concentra. Personas que ni siquiera tienen la posibilidad de un ventilador. Entonces, no podemos ser egoístas y pensar, bueno, ya nuestro municipio está considerado dentro del subsidio, tenemos que ver siempre por el bienestar de todos y ahorita la idea de este apagón este domingo es de que todo el estado se considere dentro del subsidio. Créanme que si logramos que sea una actividad masiva, CFE nos va a considerar dentro de los subsidios cada que haya una temporada. Y el beneficio va a ser para todos, porque cuando no estamos considerados dentro del subsidio, ustedes pueden ver sus recibos de ahora, compárenlo con los de hace 3 bimestres y se van a dar cuenta cómo se disparan. Entonces, les reitero, ayúdenme a seguir compartiendo esta convocatoria. Hasta ahorita creo que hemos tenido un buen alcance, pero es importante mantener esta información de aquí al domingo, en donde a las 8 de la noche bajemos nuestro breaker y a las 8:30 subamos. Entonces, es una primera muestra de un ejercicio democrático, de la participación de todos y que, insisto, no tenemos nada que perder y sí mucho que ganar. Pues ya por hoy me despido. Les agradezco mucho, como siempre, su compañía. Les recuerdo que pueden ver estos videos en YouTube, en la página Revolución de Conciencias en Cancún. Les pido ayúdenme a compartir esta información, a compartir estos videos y les hago extensiva la invitación para vernos mañana en otro análisis más. Pues muchas gracias, tengan todos una excelente noche y un feliz descanso. Nos vemos mañanita. Unidas venceremos, de pie Latinoamérica.